Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir. Padre, te agradecemos que tú permitas, Señor, que como iglesia estemos reunidos. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que tu palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice este estudio y, Señor, tú apresura también a los que aún han de conectarse. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tabernáculo. Todo en el tabernáculo representa al Mesías. Todo tiene una relación. Recuerden que la Escritura dice en Romanos 15:4 que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por tanto, todo lo que Dios hizo en el pasado, pero principalmente el tabernáculo que representaba el lugar donde Dios iba a habitar antes de que se construyera el templo de Salomón, representa al Mesías, ¿sí? Entonces, el tabernáculo fue formado para que el pueblo de Israel pudiera adorar a Dios. Y eso representa, ¿no? La adoración es un sinónimo de obedecer, es vivir para agradar a Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos hace sacerdotes para Él. Y sabemos que en el milenio vamos a ser reyes y sacerdotes ya en el Nuevo Testamento, ya como... Y en el Antiguo Testamento había precisamente los sacerdotes de la descendencia de Aarón que tenían el ministerio del tabernáculo. Pero entonces aquí el punto importante es que todos los elementos del tabernáculo representan al Mesías, a Jesús. Y que la verdadera adoración no es una emoción como pasa en muchos lugares donde los cantos o la forma en la que se conducen llevan a la emoción o a los deseos equivocados, sino es obedecer y vivir para agradar a Dios y glorificarlo. Dios nos dio la ley. Todos sabemos que la ley tiene 613 mandamientos. Lo que no sabemos es que de esos 613 mandamientos, 248 son imperativos, o sea que Dios los manda o ruega que los cumplamos, pero 365 son impositivos, o sea, Dios los impone. Obviamente, nadie pudo cumplir la ley. Por eso es que Jesús, salvo Jesús, el Dios hecho hombre, nos pudo redimir del pecado. Pero Dios puso la ley para llevarnos a Cristo. Es simbólico que las tablas de la ley estén precisamente en el arca del pacto. Entonces, vamos a ir desarrollando conceptos. Algunos van a enfatizar, se van a repetir para enfatizar verdades, pero eso nos va a dar mucha, mucha luz en cuanto a esto. Entonces, el tabernáculo. En el tabernáculo, la madera que se usó para construir parte del tabernáculo representa la naturaleza humana de Jesús. El bronce en los lugares donde se llegó a usar en el tabernáculo representan los sufrimientos de Jesús, del Mesías. Y la plata que se utilizó representa la redención o rescate. O sea, qué interesante. Cada elemento que Dios usó, ya sea madera, plata, bronce, etcétera, tenía que ver con Jesús. Entonces, reitero, la madera representa la naturaleza humana de Jesús, el Dios hecho hombre, el cual, como dice Filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿no? Entonces el bronce representa todos los sufrimientos del Mesías, que nosotros ya sabemos que en este mundo sufrió. Recuerden en Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido, y habiendo obedecido, vino a ser eterna, fuente de eterna salvación a los que obedecen. Y la plata representa lo que él hizo en la cruz, la redención. Tomó nuestro lugar en la cruz
y nos pudo dar la oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de su sacrificio justo. Ahora, en el lugar, en el tabernáculo había 3 puertas. Fíjese qué curioso. La primera puerta es el camino, representa el camino, obviamente el camino a Dios. La segunda puerta representa la verdad, plasmada en las Escrituras, ¿no? Jesús es la palabra. Y la tercera puerta representa la vida. Por eso es que nadie podía entrar más que solo el sumo sacerdote podía entrar más que una vez al año, no sin sacrificio antes por sus propios pecados. Esto nos recuerda Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces imagínense ustedes que los judíos tenían todos estos conceptos. Cuando Jesús dice esto y muchas otras cosas que él hizo, tenían que haberlo identificado, pero ellos erraron en el sentido del cumplimiento de la ley, y por eso Jesús los tuvo que estar reprendiendo y aclarándoles y exhortándoles y haciéndoles ver sus errores. Ellos no los quisieron ver porque ya tenían intereses diferentes a los de Dios, por eso no pudieron ver al Mesías. Nunca vieron que en las escrituras primero está el siervo sufriente, como Isaías 53, y luego el siervo reinante, que también de él habla Isaías en la restauración de todas las cosas, y todos los profetas, ¿no? Ellos se quedaron solo con el siervo reinante porque lo que anhelaban era ser liberados de la esclavitud de Roma o de la opresión del imperio romano. Pero Jesús primero nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué instrumentos había? ¿No? Por ejemplo, el altar de bronce representa sufrimiento y dolor. La ley de la sustitución, esto es, el inocente pagar por los pecadores, obviamente representa a Jesús. Por ejemplo, en Mateo 7, que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, el cerdo representa la hipocresía, ¿no? Eso es un comentario al margen. En el altar del holocausto era todo de cobre. Y ahí era donde se ejecutaba la matanza de los animales para los sacrificios. ¿Cuál era el propósito? El sacrificio tomaba el lugar del culpable, o sea, el animal sacrificado tomaba el lugar del culpable, pero representaba la cruz del Calvario, ¿sí? Este altar no tocaba la tierra, así como en Cristo la cruz era el puente entre el cielo y la tierra, ¿sí? Por eso es que cuando había sacrificios, muchas veces descendía fuego del cielo y consumía el holocausto. El fuego representa la ira de Dios, que al consumir el holocausto, la ira se satisfacía y Dios temporalmente perdonaba a Israel. Cuando vino el verdadero sacrificio, que la cruz era de madera, que representa al hombre, y también representa el sufrimiento. El tabernáculo también tenía formas como de una cruz que representaba el sufrimiento. Entonces, el propósito del altar es donde Dios veía la sangre en el nombre de Él, o sea, en el nombre de Jesús, venía y bendecía. Esto es antes de la venida del Mesías. Cuando ya vino Jesús, ya todo es a través de Jesús. Por eso ya no se hacen sacrificios. Por eso, aunque Israel hubiera querido seguir sacrificando, ya no pudo, porque en el año 70 Tito destruyó, el hijo de Vespasiano, destruyó Jerusalén. Y desde entonces no ha habido templo, ya no hay sacrificios. Se supone que en la época del anticristo se va a volver a construir el templo y va a llegar el momento cuando se siente el anticristo como Dios en el lugar santísimo. Ahí después de eso es donde empieza el juicio de Dios.
Y ahí y es cuando Él se sienta ahí, cuando viene el arrebatamiento, porque la iglesia va a ser librada de la ira de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo de la expiación? Cubrir el pecado. La sangre borraba el pecado y quitaba la culpa. O sea, cuando había sangre, Dios perdonaba y ya no veía la culpa, hasta que la gente volvía a pecar. Nosotros en Cristo, el sacrificio de Dios que fue perfecto, ya nosotros, Dios nos ve siempre a través de la justicia de Cristo. Si es verdad que pecamos, y viene culpa cuando pecamos, pero eso ya no nos quita la salvación ni nos quita la posición de hijos. Por eso primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y siempre el propósito de Dios ha sido la salvación, o fue la salvación a través de su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, solo Dios puede perdonar el pecado. Por eso le decían a Jesús, ¿por qué perdonas qué pecados? ¿Te haces igual a Dios? Pero Jesús era Dios. Como ellos no lo reconocían, lo tomaban como blasfemia. Bien, entonces ahora vamos a la fuente de bronce. La fuente de bronce representaba el sufrimiento del Mesías. Nosotros sabemos que él sufrió, y vaya que sufrió, no nomás el escarnecimiento humano, ¿no? Que lo azotaron, la corona de espinas, todo eso, sino pagó nuestro infierno en la cruz. Pero la fuente de bronce, como era un tipo de los sufrimientos del Mesías, servía para la purificación del sacerdote. Entonces el sacerdote llegaba, cuando iba a oficiar, se tenía que bañar en esta fuente de bronce y entonces esta aseo que tenían los sacerdotes representa el bautismo, ¿sí? El bautismo comprende la recepción de la ira en la cruz para evitar para nosotros, para evitar la ira para nosotros. Sumergir significa la ablución, o sea, el lavarnos de nuestros pecados y la purificación, ¿sí? Por eso es que viene la inmersión, donde ya en Cristo, en la iglesia, donde tú reconoces, das testimonio ante la iglesia que moriste a tu antigua vida y la inmersión, has resucitado a una nueva vida para servir a Dios y para alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Entonces, el bautismo representa una unión y una identificación con el Señor, con Jesús. El agua representa a la persona de Jesucristo y la obra del poder del Espíritu de Dios. O sea, por ejemplo, Jesús es la palabra, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús es la palabra nos dio convicción, pero el Espíritu Santo hizo toda esta obra. ¿Ven ustedes? Entonces el agua representa a la persona de Jesucristo y la obra del poder del Espíritu Santo que nos convenció de pecados, que nos dio el arrepentimiento y que nos dio la fe para creer. Pero entonces para los sacerdotes representaba precisamente al Mesías y la obra del Espíritu Santo, aunque ellos no lo conocían. La palabra y el poder del Espíritu Santo provocan denuedo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas, pero cuando vamos a Dios y nos instruimos en la palabra empieza a morar en nuestro corazón y empieza a regir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra visión, nuestros oídos. Por eso es que, gracias al poder del Espíritu Santo que nos hace entender la palabra, ya que Él la inspiró, provocan el denuedo. Mientras más estemos llenos de la palabra, más denuedo, más discernimiento y más visión espiritual. ¿Ven ustedes? Entonces, el discernimiento es un fruto que Dios nos da del Espíritu, pero va en aumento en función de vivir la palabra, no solo de conocerla. Esto quiere decir que el poder no es en el hombre.
está en el Espíritu Santo y en la palabra. Por eso es que los falsos maestros dejan a un lado la palabra y empiezan con historias para levantar las emociones, ensalzan cosas como te vas a hacer rico, te va a ir bien, para qué es lo que todos desean. Por ejemplo, los fariseos. Ellos ya tenían una posición, los saduceos. Querían que la gente los respetara, que los admirara, etcétera, que les dieran los lugares más importantes en las comidas, etcétera. Cosas que Jesús criticó. Se estaban viendo a sí mismos, se estaban complaciendo. ¿Y cuál es el origen del pecado? El principio de la autocomplacencia. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando venimos a Cristo y entendemos que no hay nada bueno en nosotros, vamos a Dios. Dios, haz que deje de ser mentiroso, haz que confíe en ti, dame amor por esta persona que me cae mal, cosas así. Y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nosotros. ¿Ven ustedes? La santificación se produce cuando hay una identificación plena con Él y está manifestada o es reconocida a través del bautismo. Por eso en nuestra conversión Dios nos bautizó, que es el verdadero bautismo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerden en Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el agua, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por ti, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el cristianismo, el verdadero bautismo es el bautismo en fuego, que es el del Espíritu Santo. El bautismo en agua es el que usaba Juan el Bautista, que llevaba al arrepentimiento, pero tenía todo que ver con el Mesías, como ya acabamos de ver. Entonces, el pasaje que ahorita ya les mencioné antes, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el agua es la palabra y así como cada día nos bañamos, bueno, quien se baña a diario, ¿no? Para quitar las impurezas, así la palabra nos quita las impurezas del pensamiento, de los falsos motivos, etcétera. Ahora, el tabernáculo, fíjense qué interesante, tenía 5 y 4 columnas. Las primeras 5 columnas, que representan la verdad, representaban todas las personas que sirven a Dios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Ven qué interesante? Y las 4 columnas que representan la vida, Jesús, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Representan los 4 evangelios. Interesante, ¿no? El candelabro. El candelabro estaba en un lugar santísimo. Recuerden que el lugar santo estaba separado del lugar santísimo por unas cortinas que no dejaban entrar la luz, o sea, no penetraban ningún rayo solar. Si no iluminaba la parte interna, el candelabro, el sacerdote no podía entrar porque no podía ver nada. Hoy me pasó algo muy curioso. Me bajé en un elevador al estacionamiento y de repente que se va la luz y se apaga todo y se para el elevador. Me quedé ahí en el elevador, estaba yo solo. Y entonces ya empecé ahí a tocar la puerta porque tiene un timbre, pues obvio no se oía, se había ido la luz. Entonces ya puse mi celular, la lamparita y ya. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer mientras me sacan de aquí? Pues agarré, como tenía mi Biblia, tiene luz, y ya la puse y empecé a leer la Biblia. Luego también se me ocurrió hablarle a Patty, que ella todavía no bajaba, yo le iba a esperar en el estacionamiento. Le digo, oye, avisa que estoy aquí en el elevador. Pero bueno, no fue mucho tiempo, ya después, este, ya llegó la luz, prendió el elevador y ya me salí, ¿no? Pero, pero ahorita que estaba viendo la oscuridad, cuando te quedas atrapado en la oscuridad y no ves nada, la verdad, digo, yo no me asusté ni nada, pero hay personas que no soportan estar encerrados, que tienen este síndrome, ¿no? Del encierro. Pero aquí si no nos alumbra la luz de Dios, o al sacerdote no la alumbraba,
pues no veía nada. Entonces era muy importante el candelabro, ¿sí? Ahora, vamos a ver aspectos del candelabro, por eso se menciona aquí. O sea, entonces recordemos, el lugar santo se separaba del lugar santísimo por medio de estas cortinas. Recuerden ustedes, como referencia al margen, que cuando Jesús fue crucificado y dijo consumado es, se rasgó esta cortina, que eso quería decir que ya estaba abierto el camino al cielo a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero bueno, volvamos aquí al punto. Si no iluminaba el candelabro, nadie podía entrar porque no podía ver. Entonces, el candelabro tenía la forma del monte Moriah, fíjense qué interesante. La forma de un arbusto, ¿se acuerdan del sacrificio de Abraham y Isaac? Cómo fue en un arbusto trabado el becerro o el cordero. Bueno, tenía la forma de un arbusto. Tenía 7 brazos el candelabro. O sea, 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Veamos Éxodo 20 del 20, 25 del 20 al 21. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que le traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Estamos hablando del candelabro. Para hacer arder continuamente las lámparas. No se podían apagar. Que no se puede, así como no se puede apagar la luz de Dios en quien es salvo. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, el candelabro siempre tenía que alumbrar, así como la palabra es el elemento. Un creyente que no ama la palabra, que no la busca, automáticamente está en oscuras, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos alumbra, tiene el símil del candelabro. Ahora, el candelabro era de oro, tenía 3 elementos. Oro, que representaba la divinidad. Tenía plata, que sí, que representaba la redención. Y tenía cobre, que representaba el sufrimiento. ¿En quién piensas? ¿En Jesús, el Dios hecho hombre, que nos redimió con su sacrificio, pero que tuvo que sufrir nuestro pecado en la cruz? ¿Ven ustedes? Entonces, aquí el punto importante es que Jesús era Dios y representaba la divinidad. Ahora, ya vimos que tenía la forma del monte Moria o del arbusto. Tenía 6 brazos y la base. El candelero representa la palabra, candelabro, perdón, representa la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 105. Solo el Espíritu Santo puede revelar la palabra, ¿sí? En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién nos da esa revelación? Pues el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revelar la palabra. Recuerden ustedes que el mismo Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesús, salga en vuestros corazones, la conversión. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo inspiró la palabra que representa a Jesús y su carácter y todo lo que Él es. La palabra es lo que nos ilumina el camino, o sea, Jesús. El Espíritu Santo que inspiró la palabra es el que nos hace entender. ¿Ustedes creen que es casualidad? No nada más que el Espíritu Santo inspiró la palabra,
sino que todos los libros que conforman la palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿están ahí por casualidad? No, el Espíritu Santo los pide, los puso. ¿Por qué creen que está perdida la primera carta de los Corintios? No sé si ustedes sabían eso. No, Primera de Corintios no es la primera carta, es la segunda carta que escribió Pablo. La primera está perdida. Y hay otros, otros que están perdidos. O metieron los libros apócrifos, ¿no? Al final del Antiguo Testamento. Pero esos los metieron no inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, porque no nada más le inspiró el Espíritu Santo a través de los profetas, sino que Él puso los libros que debían ser. Y no es que nos falte algún conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la carta a la Odisea, ¿no? Y los de aquí leían la carta a la Odisea, la de la Odisea, no me acuerdo cuál carta es, creo que la de los Efesios, que dice. Tampoco está la carta de la Odisea, pero seguramente todo lo que el Espíritu Santo permitió que se pusiera es porque ya tienen la revelación completa y eran cosas repetitivas que ya estaban, ¿ven ustedes? Entonces, solo el Espíritu Santo puede revelar la palabra. Por eso dice Efesios 5:17, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de revelar la palabra en nosotros. Cuando tenemos rebeldía, cuando tenemos luchas en nuestra vida, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios porque ya tenemos nuestros propios planes, entonces resistimos al Espíritu y se entristece, eso dice, no entristezcáis al Espíritu, dice otro pasaje en Efesios también, porque el Espíritu Santo sabe lo que significa que Él nos revele la luz del Evangelio y lo que realmente va a ser bien para nuestro ser. Y a veces nosotros nos hallamos luchando contra Dios porque no aceptamos su voluntad. Claro, como salvos, ahí lo que perdemos es ver más a Dios de cerca y la iluminación. Por eso es que cuando somos rebeldes, Dios trae pruebas, o cuando estamos viviendo equivocadamente, trae pruebas para corregir todo eso y bendecirnos con la luz de la palabra. Por eso es que cuando estamos más cerca de Dios es en las pruebas porque estamos quitando toda la escoria de nuestra vida, usando el ejemplo del terreno para sembrar toda la hierba mala y todas las piedras que impiden que si se siembra crezca bien la buena semilla que se siembra, ¿ven ustedes? Por eso es tan importante limpiar nuestras vidas para que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de revelarnos plenamente a Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo decía, eh, hagan lo que, cuando si quieren vivir como debe ser, sigan mi ejemplo. Y no quiere decir que Pablo se considerara una persona sin pecado, él sabía, Romanos 7 dice, ¿no? Lo que hago no lo entiendo, etcétera. Sino que todavía no estaban escritos los evangelios y mucho de la palabra. Entonces decían, si quieren tener una idea de lo que es el verdadero cristianismo, yo que vivo para Cristo y que me he entregado absolutamente, sigan mi ejemplo para que ustedes puedan ver lo que es el verdadero evangelio. Ya después, con el tiempo, pues vinieron los evangelios, el primero que se escribió fue el de Marcos, etcétera, y ya se constituyó el Nuevo Testamento que concluyó con el Apocalipsis, al cual Dios inspiró en la isla de Patmos a Juan, por ahí del año 90, 90 y tantos de la era de Cristo. Entonces, solo el Espíritu Santo puede revelarnos la palabra de Dios. Y si el Espíritu tiene libertad, entonces nuestro discernimiento va a crecer. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo nos va a revelar algo que no queremos o a lo cual nos resistimos?
No, lo que tiene más valor es la sangre de Cristo. Recuerden, en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que se pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra vida. Conscientes de ello, tenemos que pedirle, como dice este pasaje de Efesios 1:17, que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero para que Él nos lo dé, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Por eso el principio de darle la gloria a Dios, como vimos, es obedecer. ¿Ven ustedes? Soy rebelde, Señor, en esto estoy mal. No quiero obedecerte porque no lo creo, pero por fe lo haré, ¿no? Imagínense ustedes cuando Jesús se manifiesta a los discípulos y habían pescado toda la noche, no habían sacado nada. Y se presenta Jesús y les dice, echad la red al lado. Que los discípulos eran expertos en la pesca, eran pescadores, vivían de la pesca, sabían dónde ir y encontrar peces. Pero no encontraron toda la noche, cansados, sin dormir. Imagínense ustedes. Y ya Jesús dice, echen las redes al lado. ¿Y qué le dice Pedro? En tu palabra echaré la red. Y había tantos peces que se hundía la barca y llamaron a la otra barca para que también recogieran peces. ¿Ven ustedes? En tu palabra. Todo lo que Dios nos revela es para que lo obedezcamos y lo creamos. Por tanto, si tenemos dificultades, pidámosle a Dios, aquí lo dice, pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando empezamos a disfrutar la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que nada en este mundo se compara a la sabiduría de Dios y a tener comunión con Él, al gozo de la vida cristiana. Sí, es verdad que somos humanos y a veces nos sorprenden los problemas y nos sentimos abatidos, nos sentimos golpeados, muchas cosas de estas pueden suceder en nuestra vida, pero siempre tenemos que recapacitar. Voy a ir a Dios, voy a ir a su palabra, voy a confiar en Él, hazme entender, Señor, el sentido de mi prueba, muéstrame que estoy mal y dame la disposición de arrepentirme, de entregarte todo. Eso es orar con reverencia a Dios y ahí el Espíritu Santo actúa. Por eso es que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él tienen 5 significados. Vamos a verlos con pasajes. El primer significado. El Espíritu Santo representa la luz de Dios. Efesios 1:17, que ya lo leímos, ¿no? Número 2. El Espíritu Santo representa al Mesías. Es el que nos hace ver a Cristo, es el que nos ilumina el pensamiento. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién puede hacerte entender que Jesús es la luz del mundo? El Espíritu Santo. Por eso es que el que nos hace ver la palabra como es el Espíritu Santo. El que nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo. El que nos ayuda a obedecer es el Espíritu Santo. El que nos ayuda en nuestras debilidades es el Espíritu Santo. El que nos enseña a orar es el Espíritu Santo. Entonces representa al Mesías como segundo punto, representa la luz.
Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿no? O sea, Jesús siempre obedeció al Padre, por tanto, siempre el Espíritu Santo le reveló la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, en Juan 5:30. Según oigo, así juzgo, mi juicio es verdadero, porque no me busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús siempre obedeció los mandatos de Dios dados o revelados a través del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo representa la luz. El Espíritu Santo es el reflejo de la gloria de Dios, el Padre. ¿Sí? Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Ve? O sea, el Espíritu Santo refleja la gloria de Dios. Dios es luz, Jesús es luz, el Espíritu Santo es luz y no hay tinieblas. Por eso es que cuando no obedecemos nos confundimos. Por eso es cuando resistimos su voluntad nos confundimos. Por eso es cuando somos necios y tercos en algo, nos salimos de la gracia, del lugar de protección de Dios. Ahora, como creyentes en este mundo, nosotros somos la luz del mundo por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo actúa a través de nosotros, los creyentes, a través de su iglesia. Volviendo al candelabro, el candelabro también representa precisamente a los creyentes que esperan en Él. ¿Y qué esperan? El tiempo que serán arrebatados felizmente, y también se nos compara con las vírgenes sensatas. Recuérdense la parábola. Las vírgenes sensatas tomaron aceite de reserva, que representa el Espíritu Santo, y las insensatas no. Como el Señor se tardó en venir, y luego viene, se les acaba el aceite y no pueden llegar a las bodas. Pero las sensatas sí. ¿Ven? Entonces, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Volvemos a Efesios, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, también el candelabro representa al Estado de Israel. Recuerden que Israel es el pueblo escogido por Dios a través del cual iba a venir el Mesías. Pero también tiene promesas, aunque se endureció y gracias a su dureza nos vino la salvación a los gentiles. Por la misericordia dada a los gentiles, un día Dios le va a dar misericordia a Israel y se va a salvar gran parte de esta nación. Según las cuentas en el libro de Apocalipsis de la Israel que viva en aquel entonces, la tercera parte, que son los que van a tener la fe de Abraham. También las 7 lámparas del candelabro representan las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estas 7 manifestaciones? Las tenemos en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de sabiduría. 2. El Espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo, 4. El espíritu de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu de temor de Jehová, 7. Ahí está. Entonces, eso también representa el candelabro. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces también está representado en las 7 lámparas, ¿no? Que son los 7 luces del candelabro. Apocalipsis
1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del Padre que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Ven ustedes? Por tanto, el candelabro es una representación de los 7 espíritus que están delante de el trono de Dios. Así como Moisés dice, haz el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el cielo. O sea, el tabernáculo terrenal es una copia del tabernáculo celestial que Moisés vio. ¿Ven ustedes? Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Obviamente, ese es Israel. También representa a las 7 iglesias. ¿Sí? Representa la luz, representa a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Él escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está, representa a las 7 iglesias. Luego, 7 representa en principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También es el alfa y el omega, como lo acabamos de ver en Génesis 1:1, el primer pasaje de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es el número completo de Dios. Dios dijo, yo soy el alfa y el omega, y está en medio de las 7 brazos del candelabro. Entonces, ahí está. El alfa y el omega representa también los 7 brazos del candelabro. También representa los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. También representa las 7 fiestas de Israel. Fíjense, como les decía, todo está relacionado. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 22:12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. También esto representa el candelabro. Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Ven ustedes? Ahí está. Entonces, por ejemplo, Dios dijo, trabajarás 6 días y el sábado descansarás. Dios hizo la creación en 6 días y en el séptimo descansó. Entonces el sábado representa para Israel un día de reposo. Por eso es que no dan ciertos pasos, por eso es que no trabajan, etcétera. Ahora, ¿qué representa el sábado? Al Mesías, a Jesucristo. Es el día de reposo y nosotros podemos reposar en el Mesías. ¿Ven ustedes? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ven? El sábado es también el descanso espiritual. Solo podemos descansar espiritualmente en Cristo. El impío nunca puede descansar, aunque gane el mundo, no puede. Por ejemplo, vemos ahorita nosotros el pleito entre Elon Musk y Trump ahora, amigochos y todo, pero no se cumplieron las expectativas de uno y otro, y ahora andan ahí
disgustados, echándose el uno al otro. Y Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Y con todo esto de su unión con Trump, se vino se redujo sus miles de millones a la mitad o algo así. ¿Ven ustedes? Tenía tanto dinero, creo que eran 220.000 millones de pesos. ¿Quién se los iba a gastar? Sin embargo, Elon Musk padece de un mal. No puede dejar de trabajar, no puede. Entonces, aunque se vaya de vacaciones, no puede estar en calma, siempre tiene que estar haciendo algo. Pero el reposo verdadero solo nos lo puede dar Dios. Por eso cuando nos afanamos y nos turbamos y queremos algo en la vida y perdemos la calma, perdemos la paz entre el afán y la ansiedad, Dios te dice en Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, el descanso espiritual solo lo podemos encontrar en el Mesías. Podría decirse que Jesús es nuestro sábado. ¿Y de cuál era la fuente de energía del candelabro? El aceite de olivo, que representa al Mesías, perdón, al Espíritu Santo. Por eso cuando ungían a un rey, lo ungían con aceite, que representaba la unción del Espíritu Santo. Vamos a dejarle aquí. El próximo miércoles vamos a ver los panes de la proposición y lo demás que sigue. Vamos a orar. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y bendecir, porque toda esta revelación de los elementos del tabernáculo nos muestra la relación contigo, la relación con el Mesías y con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nada está puesto al azar en tu palabra. Todo tiene una razón de ser, desde la creación, las genealogías, la historia del pueblo de Israel. En todo esto tenemos que aprender. Pero gracias porque a través de este estudio también nos estás aclarando muchas cosas de todos estos elementos que conformaban el tabernáculo y, y los instrumentos que se usaban para la adoración. Gracias, Padre, porque en todo vemos que nada está puesto por casualidad. Enséñanos, por tanto, también a ver y a saber que todo lo que estamos viviendo en la actualidad ya como hijos tuyos, nada es casualidad, que en todo tú tienes un propósito, por tanto, enséñanos a confiar también en ti y tratar de entender el propósito y no sentirnos como hijos abandonados, olvidados o menospreciados, o que tú tienes hijos preferidos y otros no. Para ti todos son iguales, Padre, todos tus hijos son iguales. Tú nos ves a todos como coherederos con Cristo y un día vamos a ser semejantes a Jesús. Gracias por el trabajo que Jesús hizo en la cruz. Gracias porque a través de su sacrificio ahora podemos tener una relación contigo. Y a la luz de todo lo revelado en este estudio, te queremos pedir que esto sea una relación creciente entre nosotros y tú, para que cada día podamos ver más clara tu divinidad, tu santidad, tu grandeza, y eso nos llene de gozo, de, de que anhelemos la comunión contigo y dejemos las cosas de esta vida que son solo espejismos de la felicidad. Hoy hemos entendido, Señor, que la felicidad solo está en ti, el creador de todas las cosas. Así que enséñanos a buscar tu rostro y tu voluntad por sobre todo. Padre, bendice a nuestra iglesia. No dejes de
suplir todo lo necesario en cada uno de los miembros de ella. Danos sanidad, danos salud. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.